Muy bien. Muy buenas noches a todos los que están viendo esta transmisión, esta masterclass en vivo o que lo estés viendo en diferido. Les quiero comentar un poco justamente de lo que vamos a trabajar el día de hoy y por eso el título de esta sesión es Un milagro en este 2021 y de hecho estoy segura que va a ser más de un milagro. Estoy muy segura que si tú aplicas lo que te voy a enseñar el día de hoy, pueden ser infinidad de milagros en este 2021, este año nuevo que inicia, y puede ser incluso ahora mismo si tú te lo permites. Esta masterclass se hace justamente en pro de la donación de la actividad que estábamos realizando con Conciencia Global y básicamente vamos a compartirte, te voy a compartir 3 pasos para que aprendas a manifestar milagros en 90 días. Siéntete libre, por favor, en todo momento de la sesión, de que puedas hacer la mano, puedas hacerme una pregunta y cualquier cosa que tú desees compartir o comentar, voy a estar feliz de poder leerte. Listo. Para empezar a manifestar algunos milagros, ya sea en 90 días o en el lapso de tiempo que tú consideres, y ponemos 90 días como un plazo máximo, porque justamente se te va a enseñar un sistema que está probado y que ha traído muy buenos resultados a muchas personas. Justamente hoy quiero compartirte un poco de lo que ha sido mi historia y de cuáles han sido mis milagros personales. Te comento que alrededor eso más o menos del 2012, como ves ahí, hay una foto una toma de pantalla de mi Facebook en el 2012 que según yo me estaba muriendo. De verdad que la estaba pasando muy mal por diversas situaciones a nivel emocional, con mi familia, con mi pareja, con los temas justamente de mi labor, mis temas de estudio y todo lo demás. Siento que no me estaba yendo para nada bien en ese momento de mi vida. Y definitivamente era como una montaña rusa, porque mira acá en el 2013, más abajo dice, uy, mi sonrisa regresó, me fui de viaje con mi papá en esa foto, y aparentemente estaba feliz, pero cuando yo llegué del viaje yo seguía bien triste porque mis problemas seguían ahí, todos mis problemas me seguían esperando. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que de hecho empecé a emprender, empecé a buscarle un sentido diferente a la vida, empecé a conectar con lo que es la autoeducación, empecé por fin a leer libros de autoayuda y empecé a darme cuenta de que si todo eso me estaba sucediendo, probablemente yo lo había generado y con ello, al empezar a limpiar mis memorias de dolor y empezar a sanarme a mí misma, empecé a crear futuros potenciales diferentes y ya los estaba viviendo. Uno de ellos fue una cosa que quise manifestar, fue justamente una empresa en lo que era el rubro de decoración y así fue, eso sucedió con un gran amigo mío y algunas otras personas más que se asociaron. Esto, sin embargo, no se quedó ahí, yo continué capacitándome y sanándome a nivel espiritual, a nivel mental, incluso a nivel físico y manifesté cosas muy bonitas como conocer a personas extraordinarias, nuevos ejemplos y sobre todo encontrar mi propósito de vida. Siento que esa ha sido una de las más grandes manifestaciones que podía hacer, adicional a todas las otras que he ido viviendo y de hecho ya gracias a eso empecé a compartir mi mensaje con otras personas y lo ven al lado derecho. Y bueno, empecé a dar talleres, normalmente presenciales, pero ya el día de hoy pues casi todo es virtual. Y una de las cosas también que he logrado como un milagro, por así decirlo, es la sanación física de mi cuerpo, el poder ser mamá. Para mí eso fue un milagro porque pues allá hace varios años me dijeron los doctores que yo no iba a poder tener hijos, había tenido ciertas vivencias en la infancia que me habían anclado muchas creencias en relación a ello y mucha pesadez en torno a ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vengo sanando toda mi memoria, no solamente trabajé en mi mentalidad y en mis creencias de poder, sino también en mi cuerpo y en todo lo que yo podía generar con él. Y asimismo, pues se fueron sanando las relaciones con mi familia. Por eso ahí hay una foto mía y de mis hermanos así todos abrazados, que eso no es para nada normal en mi hogar. Hasta ahora sigue siendo un poco raro, pero al día de hoy pues ya se está volviendo como que cada vez una nueva normalidad, se está introduciendo nuevamente, ¿no? Y sinceramente eso me gustó mucho, sobre todo porque me ayudó a mejorar mucho mi estado emocional. Ahora, ¿qué pasó, no? Cuando ya mi vida empezó a cambiar y todo esto, me fui dando cuenta de que estaba aplicando ciertas cosas como ciertas leyes universales en mi vida y de hecho eso es lo que te voy a compartir hoy. Y quiero que te preguntes, ¿cómo están los resultados de tu vida? ¿Cómo están esas cosas que te han gustado o que de pronto no te han gustado tanto, que has ido co-creando en el transcurso pues de estos años, ¿no? De pronto has ido mejorando en alguno de ellos o de pronto hay todavía algunos conflictos en tu vida y situaciones que no te gustan. Veo por aquí algunos comentarios. Siéntanse libres totalmente. Rosaluz me dice, hola Jessica, hola Rosa, muchas gracias por estar aquí. Listo. Entonces, cuando
cuando yo fui atravesando todo este proceso, como les comento, me fui dando cuenta de que había hecho algunas cosas y quiero compartírtelas el día de hoy, tanto a nivel físico como a nivel mental, espiritual, ¿no? Que fueron empezando a cambiar los resultados de mi vida. Esos milagros empezaron a dar. Y por eso quiero que te hagas esta primera pregunta. ¿Cuáles son esos resultados que tú quieres empezar a manifestar? ¿Cómo está tu vida y cómo está esto que querías ver y que de pronto no te gusta tanto? Empecémonos a darnos cuenta cuál es nuestro punto A para que podamos definir un punto B también. Listo. Te quiero comentar hoy un sistema totalmente probado, que es un sistema que aprendí de un libro que se llama Un milagro en 90 días. Su autor se llama Laín García Calvo, es el chico que sale ahí abajo. Coméntame, por favor, déjame aquí en los comentarios si alguna vez has leído alguno de sus libros o si en específico has leído este libro. Si lo has leído, maravilloso, porque seguramente esto va a ser una rebobinación de todo lo que aprendiste ahí. Coméntame, por favor. Por aquí me dice Joana. Hola, Jessica. Hola, Joana Bella. Ay, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Qué linda. Listo. Por acá me dice, no, no lo he leído, pero sí lo he escuchado. Genial. De hecho, les comento, yo últimamente elijo, bueno, ya desde los últimos años, elijo los libros más que nada por resonancia. Es decir, me paro en la librería y pongo mi mano para sentir cuál es el libro que realmente me atrae y que creo que me puede aportar algo. Y de hecho, así llegó este libro, como muchos otros han ido llegando. Y aquí te hablan de un sistema, justamente un sistema de 3 pasos, que es el que quiero resumirte para brindarte el día de hoy. Un sistema de 3 pasos que básicamente fue probado en grupos de ensayos de 50,000 personas aproximadamente, donde el 85% de estas personas lograron el éxito en justamente el desarrollo de este sistema, es decir, siguieron el paso a paso y tuvieron un gran éxito, es decir, su milagro se concretó, se dio, lo pudieron ver ahí en la realidad, es como que manifestar algo que en tu mente era imposible y poder lograrlo se dio pues para el 85% de las personas que lo estaban haciendo. En el caso de empresarios y deportistas de élite, de los grupos que eran empresarios y deportistas de élite, el resultado fue extraordinario porque todos lo lograron. Es decir, se les dio un sistema y ellos toditos lo lograron. Así sea el 85, sea el 100, es decir, vengas de donde vengas, sinceramente tienes una muy, muy alta probabilidad de que con este sistema puedas empezar a lograr milagros en tu vida. Así sea que te sepas un montón de herramientas o que no te sepas ninguna. ¿Listo? Entonces díganme por favor aquí en los comentarios si están listos, si ya les ha dado ganas y curiosidad de saber cuál es este maravilloso sistema, pues que nos comparte Lain en su libro. Los voy a leer. Por aquí me dice Joana, no he leído, no, ya eso lo había leído. Por aquí Ana me comenta que si puedo ir un poco más lento. Está bien, no hay problema, Ana Bella. Igual y si tienen dudas de algo, me dicen para poder repetirlo, ¿vale? Ángela me dice, sí, que ya le dio curiosidad. Maravilloso. Entonces, ahora sí vamos a continuar. Vamos a continuar y voy a ir un poco más despacio como me lo han pedido para que esto les quede muy, muy claro. Lo primero es que nos hagamos la pregunta, ¿cuál es nuestro sueño? ¿Cuál es ese milagro que quieres manifestar? Si tienes ahorita mismo una hojita y un lapicero, te voy a pedir que en una frase muy sencilla puedas colocar qué es lo que quieres manifestar en tu vida. ¿No? En una frase simple, de pronto quiero manifestar tanta cantidad de dinero o simplemente quiero empezar a manifestar riqueza en mi vida o quiero manifestar, no importa cómo lo quieras describir, simplemente escríbelo ahora mismo. ¿Cuál es ese sueño y ese milagro que quieres manifestar en tu vida ahora? Y sabes qué, no importa de dónde vengas o lo que hayas vivido, que fue justamente lo que les dije hace un rato, hay un lugar en ti en donde todo es posible. Eso es una de las cosas que dice el curso de milagros. Hay un lugar en ti en donde todo es posible. ¿Y sabes qué pasa? Que existen leyes universales que cualquier persona, así sea que se haya visto a sí mismo o que venga de un lugar que de pronto piense que nunca de ahí nadie saldría y lograría nada, pues él lo puede lograr y absolutamente todos podríamos lograr. Muchas veces son nuestras creencias lo que nos juegan en contra. Y por eso te digo que si tú aprendes a aplicar ciertas leyes universales que te voy a compartir aquí, un poco de esta información, justamente va a poder lograr que tú concretes ese milagro en tu vida. Para ello quiero contarte algunos casos de personas que literalmente venían de un mundo o de situaciones muy difíciles en su vida. La primera persona de la que te quiero hablar es de Oprah Winfrey. Debes haber alguna vez debes haber escuchado de ella. De pronto, ella tiene un programa en Estados Unidos
De hecho, es una mujer extraordinariamente exitosa. Por eso dice aquí de la pobreza y la desesperación a la mujer más rica e influyente del mundo. Ella tiene un programa que de hecho es uno de los más vistos en Estados Unidos y es un programa que habla muchas veces de superación personal, de autodescubrimiento, de temas mentales, pero también es un show, básicamente, ¿no? Ella lo ha convertido de esa manera. Es periodista, pero pues al día de hoy es una mujer extraordinariamente exitosa. Entonces, ¿qué fue lo que le sucedió a Oprah? De hecho, ella vivía en una comunidad afroamericana muy, muy pobre. Había vivido y experimentado situaciones de violencia, abuso físico, abuso sexual, en la familia, en muchos ámbitos. Y realmente estaba en un punto de desesperación. ¿Qué sucede? Que Oprah empezó a aplicar todos estos conceptos de las leyes universales, la ley de la atracción, manifestar milagros, trabajar en su mente subconsciente. Y eso fue justamente lo que la llevó a ella a empezar a crear una nueva realidad. Y cada vez se afirmaba más y se afirmaba más esa nueva realidad hasta el día de hoy, pues que es realmente una mujer muy, muy exitosa. Ahora, en su programa, ella ha entrevistado muchísima gente y gente que ha tenido milagros extraordinariamente asombrosos. No importa el tamaño del milagro, la verdad. Cuando tú te demuestras que tienes la capacidad de obrar milagros, pues puedes hacerlo en lo pequeño y como lo haces en lo pequeño, lo vas a hacer en lo grande. Les cuento un poco de la historia de Jim Carrey, que fue una de las personas entrevistadas por Oprah, justamente. Y esta historia tiene que ver con el cheque de los 10 millones de dólares. Lo que pasó con Jim Carrey es que él venía también de una historia de cero logros, una historia de con muchos sueños, pero que hasta ahora no había logrado nada. ¿Y qué pasa? Que un día por fin empezó a tomar la decisión de crear justamente ese milagro para él. Y lo que hizo fue firmarse un cheque a sí mismo de 10 millones de dólares y le puso una fecha, un tiempo límite. Se dio el plazo a sí mismo de 3 años más o menos para poder concretar ese cheque. Y él llevaba ese cheque todos los días de su vida, durante esos 3 años, en su billetera. Él lo llevaba en su billetera y justamente lo leía y lo veía, lo sentía, visualizaba cómo iba a ganarse justamente este cheque y todo lo demás. Pero ¿sabes qué? Quiero que lo veas de la mano de él mismo. Es decir, te voy a compartir ahora mismo lo que es pues su testimonio, rápidamente, ¿sí? Por así decirlo, su testimonio de él en el programa de Oprah. Te voy a pedir que levantes el volumen. Estoy compartiéndoles este videito para que puedas escucharlo. Yes. In life, everybody around you is a teacher for you. If you're in a bad relationship right now, you are a student of. Listo. In life, everybody around you is a teacher for you. If you're in a bad relationship right now, you are a student of how to have a better relationship. If you're in a bad situation with your boss, that is a teaching situation for you to learn how to get yourself a better boss. Who would have thought in all of the years of the Oprah Show that Jim Carrey would be one of our greatest teachers? Jim Carrey, uno de sus grandes maestros, manifestador tremendo. Okay. Obviously you knew somewhere inside yourself that you were destined to be famous, because I think it's really a marvelous thing, that visualization thing you did. Do y'all read about this or hear this? That you used to go up on Mulholland Drive and park every night and visualize seeing yourself as. Yeah, I would visualize. This is when you were broke and poor. Right, having directors interested in me and people that I respected saying, I like your Sí, voy a work, mandar el or video whatever por that aquí is, ahora mismo. And I would visualize things coming to me that I wanted or whatever. This was in like 1987, 85. Yeah. And I had nothing at that time, so it was like, but it just made me feel better. It made me, at that time, all it really was for me was kind of making me feel better. I would drive home and think, well, I do have these things, and they're out there. I just don't have a hold of them yet, but they're out there. Okay, so you would get this from what, self-help books or whatever? Yeah, self-help section. Self-help section. They've renamed it the Jim Carrey wing. So didn't you write yourself a check? I heard that you did. Is that true? I wrote myself a check for $10 Les million acabo de enviar al grupo el for video acting de este services videito, el link rendered, de este and I gave videito. myself 5 years. Or 3 Me years, escribí a maybe. mí mismo un cheque por 10 millones de and dólares. I dated it Thanksgiving 1995.
and I put it in my wallet, and I kept it there, and it deteriorated and deteriorated and stuff. Cogí el cheque y decía materialízate, materialízate. Just before Thanksgiving Y un 1995, día I found out antes that I was going to del make Día de $10 Acción de million Gracias, on su fecha things in límite. Dumb and Dumber, maybe. Dumb and Dumber, yeah. Yeah. So you visualize yourself Pasó. like... Lo llamaron para firmar Visualization justamente works if ese you work cheque. hard. Yeah. Yeah. Well, yeah, that's Yeah, the if you thing. You work can't just hard. visualize Yeah. and then, go eat a sandwich. I love that. That was such a powerful moment for me because I was not a person who did visualization or thought about my belief system in such a practical way. But I learned a lot from Jim Carrey on that show, and he is absolutely Aprendí correct. If you muchísimo de can Jim Carrey. see it and believe it, it is a lot easier to achieve it. So thank you, Jim, for reminding us of that lesson. And it doesn't mean that for every person that writes the $10 million check that that's going to happen for you, because so many times people who do that process live in the space of wanting and resisting it instead of writing it, visualizing it, seeing it for yourself, and then letting it go. Letting it go, but moving in the direction of working toward it. So nothing happens at first. It's over the process of the time and the effort and the energy that you put into a thing that the energy comes out. Listo. Por aquí alguien me pidió que dejara el link. Para no interrumpir, traté de no decirlo, pero básicamente ya está aquí en su, ya está aquí en el grupo, en el grupal. Les acabo de pasar el link de YouTube de este video, si lo deseas volver a ver. Jim Carrey fue muy claro. Él se dio una fecha límite, fueron casi 3 años que se dio hasta justo el Día de Acción de Gracias de 1995. Y un día antes lo llaman para firmar ese cheque por un trabajo que él iba a hacer, ¿no? Una producción, una película. Entonces, si te das cuenta, este tipo de cosas podrían ser milagros que para una persona normal es como que no dirías, oye, esto no se puede, esto no va a suceder, esto no me va a pasar. Pero créeme sinceramente que hay un lugar en ti en donde todo es posible. Hay formas en las que tú puedes empezar a crear esos milagros. Y creo que la primera es empezar a verte a ti mismo como un hacedor de milagros, como un verdadero manifestador. Pero ojo, eso se va a ir logrando mientras tú vayas haciendo tu limpieza interna, que es parte también de lo que vamos a conversar el día de hoy. Otro caso que les quiero compartir es el caso de Cynthia Stafford. Ella, de hecho, y el caso de ella es muy curioso porque ella, igual que Jim, dibujó algo que era como que se estaba ganando un cheque de lotería que era, de hecho era un cheque de lotería específico, pero estaba firmado por $112 millones en esa lotería. Y entonces ella todos los días lo que hacía era el ejercicio de visualización, lo visualizaba, conectaba con esto, empezaba a hacer justamente declaraciones y todo lo demás. Y esto al final se concretó, ella se ganó, sinceramente, esto a ella le hicieron una entrevista y le dijeron, pues, ¿cómo lo logró? Y no es la única persona a la que le pasan cosas como estas. Yo les estoy poniendo algunos ejemplos. Tony Robbins es otro tremendo ejemplo de un manifestador de milagros. De hecho, ustedes deben haber escuchado alguna vez de Tony Robbins, ¿verdad? Tony Robbins es uno de los más grandes referentes de desarrollo personal, justamente a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial es el maestro de maestros, el gurú de los gurús. Y si hay una historia de él, que de hecho es El Loco de la Playa, en la que él comenta que cuando él inició en todo esto, y al inicio pues no sabía cómo verse a sí mismo como un creador de milagros, lo que hizo fue empezar a correr por la playa. Él se iba corriendo por la playa, a pesar de toda la situación que estaba viviendo en su casa, con sus finanzas y todo, él se iba corriendo por la playa y gritaba. Él gritaba justamente que ya estaba atrayendo ese dinero, esa abundancia, esas riquezas y qué cosas ya estaba logrando. Él las gritaba al aire y la gente le decía loco. La gente le decía, por eso él era apodado el Loco de la Playa. Pero ¿qué pasó? 10 años después, la gente que le llamaba loco lo vio, pues que ya estaba dando giras mundiales y todo lo demás. Con esto, ¿qué quiero decirte? Que todo es posible, sinceramente todo es posible. Y no se trata tanto de tu hacer desde la dureza, sino más bien desde el ser.
y un ser constante en donde sí vas a accionar. Ojo, sí, quiero que te quede claro, esto de los milagros sí se trata de acción, se trata de accionar, pero se trata de un accionar coherente con tu ser interno, ser que vas a ir redescubriendo. Ahora sí, vamos a continuar. Paso número 1, y quiero que lo anotes ahí justamente en tu hojita. Paso número 1, en relación a el tema ya del sistema de los 3 pasos. El primer paso es fijar tu milagro. La claridad te va a dar poder. ¿Qué es fijar tu milagro? Básicamente lo que te voy a hablar ahora es un método, se llama el método de superposición cuántica, del que hablan en el libro. Este método tiene algunos pasos que los vamos a ir detallando, y el primero es todos los pasos es para que se fijen los milagros en tu mente, para que este milagro se fije en tu mente y en tu subconsciente. Ojo, lo primero que tienes que hacer es escribir. Vas a escribir tu objetivo, ese milagro que quieres, ¿no? Eso es lo primero que creo que te pedí. ¿Recuerdas que ahorita que hemos iniciado te dije, escribe aquello que quieres, ese sueño, ese milagro que quieres manifestar? Escríbelo, tenlo ahí. Es como que poner el ojo ¿cómo se dice el refrán? La verdad no lo sé, pero es como que poner la bala en el... Bueno, la verdad que no sé el refrán, pero la idea es tener claro tu objetivo. La cuestión después de hacerlo primero, de tener claro ese objetivo, es empezar a cristalizarlo muchísimo más. Es decir, voy a empezar a definirlo, voy a volverlo específico. Si, por ejemplo, yo había colocado algo así como, quiero empezar a generar abundancia en mi vida, que el dinero fluya fácilmente, ok, sé más específico. Puedes colocar que, por ejemplo, quieres ganar 100, 200, 300 dólares, $1,000, los 100 millones de dólares de Jim Carrey, no sé, lo que tú quieras. Empieza a colocar justamente un monto, empieza a colocarle colores, formas, por ejemplo, define una fecha. Eso es volverlo específico, volver específico tu milagro. La emoción es otra de las acciones que vas a tener que hacer. Si hasta ese momento tú ya habías colocado que pues vas a generar tanto dinero en tal momento de tu vida, pues ahora le vas a colocar una emoción. Ok, estoy generando tanto monto en tal momento de mi vida y me siento extraordinariamente feliz, me siento lleno de vida, estoy agradecido, me encanta la manera en la que lo estoy generando y las demás cosas que tú le quieras añadir, pero empieza a colocarle una emoción. El siguiente paso es recordarlo. Este paso es muy importante. Este paso es lo que hace que este método se llame superposición cuántica. Ojo, recuérdalo. Convierte tu deseo en un recuerdo. Hay un ejercicio muy bonito en el que lo que tú haces simplemente es visualizar que estás avanzando en el tiempo. Esto es así, es como si fuera una línea de tiempo. Estás como avanzando en el tiempo. El día de hoy, por ejemplo, tú te estás fijando ese milagro de aquí a 5 años. Ponte, o de aquí a 2 años, o de aquí al siguiente año, en el 2021 nomás. Me estoy fijando en el 2021. Ese va a ser el tiempo de entrega de mi milagro, por así decirlo. Y cuando te digo que lo recuerdes, es que en tu mente hagas un ejercicio de visualización que vaya mucho más allá. Es decir, que puedas llegar hasta de pronto el 2022, el 2023, el año que tú quieras. Y en ese momento tú hagas un ejercicio de visualización donde de pronto estás más lejos, en otro lugar del mundo, y empieces a recordar y, por ejemplo, digas, ok, estoy en el 2025, estoy, no sé, en un yate, me estoy yendo a Cancún y estoy recordando cómo en el 2021, en tal fecha, yo empecé a generar por primera vez el monto que había colocado y pues de la forma en la que había colocado la emoción y todo lo demás. ¿Sí me dejo entender? Dígame si por favor este paso se quedó claro, porque realmente es muy, muy importante que tú hagas este proceso de recordar. ¿Sabes? A tu mente se le hace difícil inventar cosas, pero se le hace muy fácil recordarlas. Es decir, que si tú te vas a un futuro más adelante y lo recuerdas, para tu mente va a ser como que, oye, ¿qué? O sea, yo ya estoy recordando eso, o sea que yo ya lo viví, y si ya lo viviste, lo vas a manifestar mucho más sencillo y natural aquí en este momento, ¿no? En el aquí y en el ahora. Veo que hay alguien que me ha dejado un comentario, dice, Samira, donde pones el ojo, pones la bala. Ese es el refrán, Samira, muchísimas gracias. De verdad que yo no sé refranes, pero sí, ese es. La idea es justamente tener esa claridad para tu objetivo. Listo, ese es el paso de recordar. Y luego, el siguiente paso es empezar a calificarlo. Cuando tú ya has hecho esto, dígame por favor si les ha quedado claro hasta ahí cuál es sobre todo el paso del recordar.
¿no? Si ha quedado claro, dígamelo por favor para que podamos continuar. De pronto estoy yendo muy rápido, dígame. Ángela dice, entonces se podría decir metas a corto, mediano y largo plazo. Sí, podríamos hablar de eso, exacto. De hecho, yo te recomiendo y les recomiendo siempre a las personas que cuando inicies por tu milagro, no te pongas el milagro súper grande porque vamos a verlo en el siguiente paso, y muchas veces nos saboteamos. Entonces, el siguiente paso tiene que ver con esto de limpiar el sabotaje y justamente te habla de colocar tu milagro en un punto en el que, a pesar de que sientas que sea difícil, lo puedas ver alcanzable, ¿ok? Entonces, este paso de recordarlo, dígame por favor si ya se aclaró. Por aquí me dice, Ana, sí, genial. Ivana, recordarlo es ponerlo como si ya hubiese pasado. Exacto. Es en un ejercicio de visualización en donde tú lo único que tienes que hacer es irte a un futuro potencial. Yo te cuento uno de los milagros que siento que ya es cada vez llegando más. ¿Sabes por qué? Porque cuando el año pasado, yo vi una casa que me gustó muchísimo, vi una casa que me gustó mucho y todo lo demás. ¿Y sabes qué pasa? Que este año yo ya me he mudado y hay muchas partes, me acabo de mudar recién, hay muchas partes de esa casa que se parecen a la casa en donde estoy ahora. ¿Y sabes qué sucede? Que cuando yo llegué aquí y me di cuenta, bueno, antes de que llegara ya me había mandado las fotos y dije, wow, esto se parece mucho a lo que yo ya había pedido, ¿no? O sea, lo que yo ya había pedido. ¿Y sabes por qué? Es porque muchas veces cuando visualicé en este ejercicio de recordar, yo no solamente me fui al 2021, yo me fui más adelante y me fui más adelante en una situación en la que estaba viajando y estaba recordando esa primera casa que había llegado y que me gustaba mucho. Me gustaba mucho por la luz y me gustaba mucho por ciertos aspectos de la casa y todo lo demás. Entonces, ¿sabes qué? Realmente cuando tú haces este ejercicio de recordarlo, para tu mente va a ser mucho más sencillo. Creo que ahora sí ya quedó claro dónde estamos. Por aquí veo, Patricia, ¿puedes repetir lo del cristalizar, por favor? No lo entendí. Excelente. Lo de cristalizarlo, o sea, volverlo cristalino, es como un cristal transparente, que se vuelva algo transparente. Cuando queremos que algo se vuelva transparente es que sea específico. Cuando está muy nuboso es porque no está siendo realmente específico, es decir, no está siendo claro con el objetivo. Por eso lo primero dice, escribe tu objetivo, puedes escribirlo como tú quieras, y lo segundo es darle forma, es empezar a volverlo específico, a cristalizarlo. Lo tercero es ponerle emoción, empezar a añadirle una emoción, estoy generando tanto ingreso, es tal momento de mi vida, estoy en tal año, lo que sea, y me siento muy feliz, afortunado, agradecido, siento que estoy viviendo en propósito, estoy impactando a las personas, no sé, lo que tú quieras. Y luego lo que hay que hacer es recordarlo. Una vez que yo ya lo estoy recordando, le doy la creencia, voy anclando la creencia en mi mente de que esto ya me ha pasado. Entonces, como ya me ha pasado, va a ser mucho más sencillo que se manifieste. Lo siguiente es calificarlo. ¿Qué tan deseable qué tan deseable es mi deseo tal y como lo he escrito? Recuerda, ya lo has escrito todo, ¿verdad? Lo has escrito todo. ¿Qué tan deseable es tu recuerdo ahora? ¿Qué tan deseable es tu recuerdo milagro, perdón, tu milagro ahora? ¿No? ¿Qué tan deseable es tu milagro ahora? ¿Y qué grado de dificultad sientes hacia él? Por ejemplo, en una escala del 1 al 10, ahora este nuevo texto que has escrito, recuerda que primero escribes algo muy chiquito, luego lo vuelves específico, luego le añades la emoción y luego lo que haces es convertirlo en un recuerdo. Por ejemplo, escribes, no sé, ¿no? Si tu milagro quieres que suceda en el 2021, puedes irte al 2025, como les dije, y escribes, estoy en el 2025, en tal lugar, y estoy recordando cómo en el 2021 logré tal y tal cosa, o incluso puedes decir el mes, ¿no? Sé lo más específico posible. Luego, lo que tienes que hacer es empezar a calificarlo. Esto que acabas de describir, ¿qué tan deseable se ha vuelto para ti? Te juro que yo el año pasado, cuando hice este tipo de cosas, una de las cosas que más decía en mi corazón era que era muy deseable para mí, no solamente por el espacio, por la luz, sino porque mi bebé podía de pronto tener un lugar mucho mejor para jugar, para divertirse, yo me iba a sentir mucho más cómoda, muchas cosas que empecé a decir, ¿no? Entonces realmente era algo que deseaba. Yo cuando me puse a mí misma en la escala de deseable, dije, estoy en un número 10, lo deseo con todo mi corazón. Luego, el grado de dificultad es aquello, o sea, tú sientes que va a ser difícil para que llegue, y sinceramente en ese momento cuando yo lo pensé, dije, debe ser un 5.
Mira, si el grado de dificultad es más de un 5, o sea, si tú mismo te dices que es más de un 5, puedes hacer algo que es muy válido. Por ejemplo, establecer un milagro previo. Es decir, lo que me decía por aquí hay una persona, decía metas a corto, mediano y largo plazo, por ejemplo, ¿no? Si tú estabas estableciendo de pronto un milagro que aún te parece muy difícil, puedes colocarle un pasito antes a tu mente, es decir, algo como que a mediano plazo. Justamente ¿para qué? Para que puedas empezar a moldearlo y que cuando te preguntes cuál es el grado de dificultad, el número que te dé, la sensación que te dé sea solamente un 5 como máximo, como máximo. Tienes que sí o sí trabajar en que ese milagro sea lo suficientemente deseable, es decir, que sea un 10 y que el grado de dificultad sea un 5 o menos, sea un 5 o menos, para que este milagro llegue. Es muy importante. Listo. Ahora, lo siguiente sería encuadrarlo. Cuando te digo que lo encuadres, es que como todo esto lo has escrito, vas a hacer una escena de 10 segundos en tu mente, y esta es una escena que yo cada vez que visualizaba algo, yo me veía así. Ahorita mismo yo tengo otro milagro que sigo ejerciendo, y siempre viene a mí la misma escena, es decir, esa escena de 10 segundos siempre es la misma. Es como que terminar de anclarlo en tu mente. Por eso te digo, recrea con esto que has escrito una escena de 10 segundos usando todos tus sentidos. Todos tus sentidos. Cuando te digo que usas todos tus sentidos, es que visualices la escena y que, por ejemplo, avances y te relaciones con alguien. Escuches la voz de una persona. Que veas un lugar en donde hay algo para tomar y tomes un vaso y te lo tomes en tu visualización. Es decir, utiliza todos tus sentidos. Escucha música en tu visualización. ¿Cómo se escucha, por ejemplo, si estás viviendo frente al mar? ¿Cómo se escucha el mar ahí en tu visualización? ¿Cómo se ve el sol en tu visualización? ¿Cómo se ve la decoración del lugar en donde estás? Eso a mí me pasaba con la casa. Y cosas como esta, ¿no? Tienes que utilizar tus 5 sentidos, lo que ves, lo que saboreas. Si, por ejemplo, yo visualizaba mucho esto, que yo pasaba por como una esquinita y había como un mueblecito y me tomaba un vaso de agua. Entonces me sentía así como la agüita fresca y todo eso lo hacía en la visualización. Esto que acabas de encuadrar, por acá veo a alguien que está consultando, no, me equivoqué. Me dicen, por favor, si todos están entendiendo hasta ahí. Básicamente lo que estás haciendo con esto es crear toda tu escena de 10 segundos y vas a involucrar todos tus sentidos, absolutamente todos. Y luego lo que tienes que hacer es celebrarlo, vas a hacer algo para celebrar que ya es. En mi caso, cada vez que yo agarraba y hacía esto, lo que hacía era pegar un brinco de felicidad, de alegría, porque no solamente me veía a mí, veía a mi hijo y todo lo demás. Y eso era lo que hacía con el tema de la casa, por ejemplo. Entonces, me dicen por favor si hasta ahí ya quedó claro para pasar al paso 2. Si ya lo tienes todo claro y si ya justamente pues lo has anclado y ya te está quedando mucho más claridad con relación al primer paso. El primer paso es fijar tu milagro. Esto es todo lo que acabamos de hacer, es la escena de los 10 segundos, ver que realmente sea deseable, que no sea algo tan difícil, porque si el grado de dificultad es muy grande, tú solito te vas a sabotear. Tiene que ser máximo 5 y ya luego vamos a ver cómo lo puedes deshacer ese 5 más todavía. Me dicen, por favor, si les ha quedado claro, ¿vale? Para que ya pasemos al segundo paso. ¿Me dicen, por favor? Me dicen, y ya los leo, sí leo. Hola, la calificación es sobre este momento. La calificación es sobre lo que tú has escrito. Recuerda que todo esto lo estás escribiendo, sobre todo la primera parte. Escribes tu objetivo, tu deseo, lo vuelves específico, le añades la emoción, lo conviertes en un recuerdo. Por eso te decía, puedes escribir que estás en el 2025, en algún lugar, no sé, de vacaciones, y estás recordando cómo en el 2021 lograste tal cosa. Y cuando ya lo califiques, es que tú vas a leer otra vez todo esto y vas a preguntarte, ¿qué tanto deseo este milagro ahorita que lo estoy leyendo? Y la respuesta debería ser 10, ¿no? Normalmente, la idea es que sea un 10. Y el grado de dificultad es justamente sobre esta situación. Yo siento que este milagro es muy difícil de que se dé, o que de pronto, si siento que es muy, muy fácil de que se dé, pues significa que voy a tener un grado de dificultad muy, muy pequeño, es decir, tiene que ser un 1. Pero si siento que es muy grande el grado de dificultad, va a ser un 10. ¿Sí me deja entender esta vez? Por aquí veo que me dice, es sobre el momento futuro visualizado. Exacto, corazón, es sobre el momento futuro. Me dice, ok, Natalia, genial. Listo. Entonces ya quedó claro. Y lo último, pues, es celebrarlo, como les he dicho. Paso número 2. Cuando tú ya tienes
claro este paso, ya has fijado tu milagro y ya como que lo tienes mucho más claro y lo ves desde un futuro y esto lo vas practicando, porque recuerda, ¿por qué decimos un milagro en 90 días? Porque hay cosas que vas a ir practicando durante 90 días. Lo siguiente, el segundo paso, es la eliminación de los conflictos. ¿Por qué? Porque muchas veces tu mente consciente quiere algo, pero tu mente subconsciente dice, no, gracias, no me lo merezco, o de pronto vengo de un lugar en donde nunca nadie lo ha logrado, así que eso es imposible, y todas las otras cosas que te pueda decir tu mente. Y otro punto es la priorización, porque muchas veces no se logran las cosas en tu vida porque no lo priorizas, es como que un milagro que no es tan importante, por así decirlo. Por eso este paso de calificarlo con 10 en lo deseable es muy vital, ¿vale? Vamos a ver en qué corresponde este tema de empezar a liberar los conflictos, ¿no? Vamos a liberar el autosabotaje que muchas veces viene por esta mente subconsciente que tiene sus programas, que tiene sus limitaciones, sus creencias de no merecimiento, sus creencias de dolor. Y justamente vamos a empezar a trabajar en ello. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero vas a hacer una lista de todas las razones por qué aún no tienes ese milagro. Cuando tú ya hayas definido tu milagro y todo lo que hicimos en el paso anterior, hazte la pregunta, ¿por qué aún no lo tengo? ¿Por qué si lo deseo tanto? ¿Y por qué si es, por así decirlo, relativamente difícil? ¿Por qué aún no lo tengo? Y tu mente te va a decir, y no lo tienes porque de pronto no has estudiado lo suficiente, porque de pronto no eres tan guapo, tan guapa, porque hasta eso a veces se viene de la mente inconsciente. De pronto porque vengo de un lugar en donde nunca nadie lo ha logrado, porque vengo trayéndome muchas memorias de dolor, o porque lo que sea, lo que te venga a la mente, estoy segura de que van a salir muchísimas razones. Entonces, cuando tú veas toda esa lista, te vas a dar cuenta que todas esas son tus creencias limitantes, que justamente te están retardando la llegada y la manifestación de ese milagro. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo vamos a derrumbar esas creencias. ¿Cómo? Vamos a darnos permiso y vamos a aceptar el milagro. Voy a darme permiso de que ese milagro llegue a mi vida y voy a aceptar el milagro. ¿Sabes qué vas a hacer para esto? Primero, para darte permiso, vas a hacerte la pregunta, ¿hay alguien que ya tiene mi milagro? O sea, ¿hay alguien que ya, por ejemplo, si yo había dicho en tal momento de mi vida, en el 2021, iba a estar viviendo en tal lugar o iba a estar generando tal ingreso con este tipo de, por ejemplo, de este rubro laboral y todo lo demás, ¿hay alguien que ya está generando ese ingreso en ese rubro laboral? Y estoy segura que la respuesta va a ser un sí, porque casi siempre hay alguien que ya lo hizo. Pregúntate quién ya lo hizo y cuántas personas ya lo han hecho. Te digo algo, cuando yo apliqué esto a mi propio propósito de vida, cuando yo inicié esto hace 3 años, no tenía estas herramientas, tenía muchas ganas, mucha pasión, pero no había resultado. ¿Qué sucede? Cuando yo empecé a hacer esta parte, me di cuenta de muchas creencias limitantes. Y cuando empecé justamente a darme permiso a mí misma y empecé a aceptar ese milagro en mi vida y a que realmente esto podía traer un futuro, que yo podía vivir de mi pasión, eso pues cambió todo, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? Preguntarme quién ya lo tenía. Y la verdad hice una lista de muchas personas que ya lo tenían, gente que yo ya conocía, e incluso gente de la que yo había leído, que obviamente estaban generando mucho más de eso. Incluso me dio un trabajo de buscar más o menos los ingresos y los que eran conocidos míos, yo les pregunté, ¿por qué? Para justamente saber que eso era una posibilidad en mi vida. Y por eso te digo, ¿no? Esta pregunta, ¿hay alguien que ya lo tiene? ¿Cuántas personas ya lo tienen? En mi caso salió una super lista y me fui dando cuenta de que yo tenía permiso para esto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que una persona está ganando $1,000 y quiere ganar $5,000. Y cuando hizo su lista de las razones por las que aún no tiene estos $5,000, le sale una creencia que dice, es que lo que pasa es que no soy profesional, y de pronto las personas sin educación pues no generan ese ingreso, ¿no? Cosas así, ¿no? Una creencia que pueda tener. Entonces, para derrumbar esa creencia había que darse permiso y esta persona se hizo la pregunta de, ¿que hay alguien que ya tiene esto? Y se hizo la pregunta, ¿hay gente que sin una profesión sin una profesión, por ejemplo, ya logró generar esos $5,000? Y a su mente van a venir muchas personas, porque te digo, muchos de los inversionistas más famosos y gente que de pronto tiene muchísimo dinero no necesariamente pasó por una escuela. Muchos emprendedores, muchos empresarios, tú puedes ver sus historias de éxito, no pasaron por una escuela. Algunos sí, algunos no. Entonces él empezó a hacer esta lista y se fue dando cuenta de que había gente que incluso venía de lugares muy complicados, por así decirlos, o muy diferentes, que no reflejaban abundancia y cosas como estas, y aún así lo lograron.
Entonces, cuando tú haces eso, te vas dando permiso en tu mente. Por eso te conté la historia de Oprah, por eso te conté la historia de Jim Carrey, porque sinceramente, si ellos pudieron hacerlo, tú puedes hacerlo. Y no tanto por lo que tendrías que hacer, sino más bien por en quién te tienes que de alguna forma convertir para recordar que el milagro de alguna manera ya está dentro de ti, ¿ok? Y para esto, pues hay que escribir una carta. Ya al final, cuando tú hayas hecho estas dos respuestas, por así decirlo, vas a escribir una carta dándote permiso a ti mismo, a ti misma. Te vas a dar permiso justamente para recibir el milagro. ¿Y sabes cómo te la vas a hacer la carta? Por ejemplo, este ejemplo del señor de los $5,000, él haría una carta así. Yo me doy permiso de recibir este milagro en mi vida porque me doy cuenta de que han habido muchas personas como tal, que ya generan los 5,000 o más de dólares, ¿no? Sin haber tenido una profesión y viniendo de un lugar del tal. Entonces, si tú te das cuenta, cuando tú haces este tipo de ejercicios para ti mismo, realmente le estás diciendo a tu mente que tú también puedes hacerlo, porque le estás dando evidencia. Tienes una mente lógica y una mente, justamente tu mente consciente y tu mente subconsciente. La mente lógica es la mente consciente y esta parte es para ella. Y la mente subconsciente trabaja más que nada con la emoción. Entonces es importante que cuando tú hagas este ejercicio de hacer tu carta, también le ancles la emoción. Lo segundo es empezar a aceptarlo, es empezar a aceptar el milagro en tu vida. ¿Cuánto crees que mereces este milagro? Pregúntate, ¿cuánto merezco este milagro? Y haz una lista de las 30 razones por las que tú realmente te mereces el milagro. Hay gente que se siente tan culpable de tantas cosas en la vida, que por si vengo de esto, que por si vengo de aquello, que por si lo que hice o lo que no hice, y eso hace que justamente se sientan no merecedores. Me siento no merecedor por esto, por otro. Entonces vas a escribir una lista de 30 razones por las cuales sí mereces ese milagro. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces esta lista, los 10 primeras cosas son como las más normales. Pero cuando tú ya pasas de las 10 primeras, tu mente por fin está trabajando y está encontrando verdaderas razones del por qué tú sí te mereces ese milagro. Listo. Ahora, acepta lo que escribiste en el paso 1 y eso es lo siguiente. Vas a volver a escribir. ¿Recuerdas que tú habías escrito en el primer paso tu deseo? Lo habías colocado de manera muy específica y lo habías colocado con una emoción y lo habías incluso colocado de manera que lo estuvieras recordando. Ok, todo eso que escribiste, ahora lo vas a volver a escribir, pero arriba vas a colocar una especie de aceptación. Yo, acepto que esto es es un futuro potencial que está llegando a mi vida, que se está manifestando, acepto que es un milagro que se me está dando, es un milagro al que tengo derecho divino y cosas como estas, como tú gustes decirlo y con tus propias palabras. La idea es que empieces a aceptar este milagro en tu vida. Listo. Y lo último, ya para terminar este segundo paso, es que priorices. Muchas personas no manifiestan nada porque no es una prioridad en su vida. Y justamente, o sea, se encierran en lo otro. No están mirando a la solución, están mirando el problema. La solución es manifestar el milagro. O sea, muchas veces quieres crear cosas en tu vida y ni siquiera las miras. Te digo, cuando yo hago en sesiones individuales una constelación o una representación, y por ejemplo constelamos el tema del dinero, una representación en donde sale algo sobre el dinero, muchas veces la persona no está mirando al dinero, está mirando a sus conflictos familiares. ¿Te das cuenta? Es decir, ¿dónde está tu energía? ¿En el problema o en la solución? Por eso te digo, prioriza, empieza a cambiarle el foco a la mente para que esto se vaya dando. Obsérvalo, experiméntalo y repítelo 100 veces en lugar de aislarlo. En el libro te pide que lo hagas como 100 veces y de hecho, cuando tú ya lo vas repitiendo tantas veces, esto se te vuelve va anclándose tan profundo en tu mente y cuando te digo obsérvalo es que vuelvas a ver la hoja en donde escribiste esto, experiméntalo, vuelve a sentirlo y luego repítelo unas 100 veces. ¿Cómo voy a saber si llego a las 100 veces? Lain propone un ejercicio y es llevarte, por ejemplo, no sé si tienes estas semillas de garbanzo o cualquier otra cosita que pueda hacer como unas cuentitas. Llévate 100 de estas a un lugar en donde tú puedas estar contigo mismo y practícalo como mínimo 100 veces. Créeme que yo lo he hecho y funciona. La primera vez que me pidieron hacer una lista de 50 cosas me costó, pero ya cuando uno luego se va acostumbrando a hacer tantas cosas repetidas, tu mente lo va anclando para que esto se manifieste de manera más sencilla. Entonces la dice, y justamente lo que tienes que hacer es tomar estos garbanzos, por ejemplo, en su ejemplo de él, irte a un lugar en donde estés, por ejemplo, enfrente del mar, conectar, nuevamente leer todo lo que tú ya has colocado, todo tu milagro, lo lees, lo experimentas, lo sientes, lo celebras con un grito de éxito como tú quieras.
Y una vez que tú lo has hecho, lo vas a volver a hacer. Cada vez que que lo estés haciendo, es decir, cada vez que te toque hacer una repetición, lo que vas a hacer es que vas a utilizar una de estas cuentitas, o puede ser garbanzos o lo que tú quieras, y lo vas a arrojar hacia el mar. Pero lo vas a arrojar, ¿sabes? Con una postura así como de anclaje, de éxito, de triunfo. ¿Y sabes por qué se te pide eso? Porque tu mente también ancla a través de los movimientos físicos. Cuando tú haces cosas como saltar, brincar y cosas así, tú estás anclando a través de tu movimiento físico. Y cuando no lo haces, también estás anclando. Por eso es que él te pide que de alguna forma utilices algo físico para poder aventarlo al mar. Puede ser una piedrita, puede ser algo en general, lo que puedas utilizar tú, ¿no? Yo te invito a que lo hagas porque realmente funciona. Así que con esto ya vamos terminando en el paso 2. Dime por favor si te está gustando, si te está sirviendo, si quieres hacerlo, que es lo más importante, porque, ojo, cuando tú tienes este tipo de información, llega a tus manos, es porque una parte de tu alma ya pedía esta información, porque es como si una parte tuya quería ver esto y quería ponerlo en práctica. Obedece a esa parte tuya, sigue la voz de tu alma, como lo diría él, o como yo le digo, pues empieza a recordar quién eres, recuerda que eres amor y muévete en función a ello. Me dicen por favor si se entiende, veo que acá ya hay personitas que han comentado. Me dice Joana Bella, sí, Jessica hermosa, gracias, Jessica. Katia me dice, sí, excelente. Paso 2, ya está. Paso 3, recuerden que pueden tomarle foto igual a todos, todo está escrito para que ustedes lo puedan volver a ver. Igual van a tener la grabación. Listo. Paso número 3, impregnación del alma. Impregnación del alma desde el amor incondicional. ¿Cómo es esto, Jessica? La palabra impregnación suena como a que lo vas a colocar como si fuera una huella digital ahí en tu alma. A eso suena. Suena a que va a calar tan profundo en tu alma que este milagro, pues no haya duda y simplemente llegue. Esto lo vamos a hacer a través del sistema de 90 días. Es decir, estos 3 pasos, estos pasitos que hemos ido comentando, justamente lo vamos a aplicar y este tercero lo vamos a aplicar por 90 días. Ahorita te explico cómo. La impregnación del alma, como se hace desde el amor incondicional, es importantísimo que tú puedas empezar a perdonarte y empezar a perdonar cada experiencia. Te quiero decir algo, puedes buscarlo, de repente se los voy a pasar por aquí sí, voy a hacerlo. Voy a pasarles una hojita en donde justamente sale toda esta información de las vibraciones o de los campos vibratorios de de una persona cuando está vibrando en diferente emoción. Por ejemplo, cuando estamos vibrando en una emoción del miedo, normalmente vibramos en una frecuencia de 1.5 Hz, de 2.5 Hz y así. Son vibraciones muy bajas. Miedo, resentimiento, rencor, ira y todo lo demás. Pero cuando estás vibrando en gratitud, en perdón, cuando estás vibrando en amor, la vibración de la gratitud es de 45 Hz. Es decir, ¿cómo logran esto? Los científicos han encerrado a algunas personas y les colocan unos chupones aquí en el cerebro, justamente, y los colocan junto a un electroencefalograma para medir su frecuencia cerebral. Eso es lo que miden, sus frecuencias cerebrales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno está vibrando a través de estas emociones tan densas, tu campo energético está tan debilitado que va a ser bien complicado, que por mucho que tú hagas los pasos anteriores, pero si te estás adentro comiendo un montón de emociones con muchos rencores, estoy segura que ese milagro, por más que tú hayas hecho todo lo que te he dicho, no llegaría. Y no llegaría porque tu vibración es muy baja, muy densa, porque no estás anclando desde la gratitud, sino más bien desde el rencor. Y ¿sabes qué? Cuando estás vibrando desde el otro lado, por eso te decía, la gratitud tiene una vibración de 45 Hz. El amor incondicional tiene una vibración de 150, no, perdón, el amor tiene una vibración de 150 y el amor incondicional de 250 Hz o más. Es decir, que una persona que tiene un campo vibratorio basado en el amor incondicional tiene un campo súper blindado, extenso y maravilloso, o sea, realmente una energía muy poderosa, pero cuando no, estamos vibrando muy bajito. Entonces, esto yo se lo voy a compartir para que ustedes lo tengan, lo de las vibraciones. Incluso hay un estudio con lo del COVID y cómo es que vibra el COVID y todo lo demás. Pero eso se los voy a compartir ya terminando la sesión. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que es importante que puedas empezar a perdonar cada experiencia de tu vida, que puedas empezar a perdonarte a ti mismo y a todas estas personas que fueron tus maestros y te enseñaron, pero desde el dolor, para que puedas empezar a vibrar en la misma frecuencia de tu milagro. Te digo algo, una de las leyes universales dice, y esta es, una de las leyes universales dice,
que vibraciones similares vibran juntas, vibraciones similares vibran juntas. ¿Qué pasa cuando yo no vibro similar a mi milagro? Mi milagro no llega. Para eso hemos hecho todos los pasos anteriores, para elevar tu vibración, pero si tú te sigues sintiendo con rencores, resentimientos, tú solito te la bajas. Y al final no se logran justamente compensar como para que ese milagro llegue de manera sencilla y natural. ¿Me dejo entender? Por eso es tan importante en la parte de la impregnación del alma que tú empieces un proceso de perdón. De hecho, yo le llamo al perdón que es la llave sanadora por excelencia. Yo siempre lo digo porque me gusta mucho y siento que es lo más real que he conocido. Cuando yo empecé a perdonarme, la forma de verme a mí misma cambió totalmente. Perdonar cada experiencia hizo que cambiara cómo me sentía con la experiencia. Quizás no podía cambiar necesariamente el pasado, pero podía cambiar la manera en cómo yo veía el pasado. Y eso hacía que cambiaran mis emociones, que yo me sintiera mejor, que me sintiera en paz. ¿Sí me dejo entender? Entonces, aquí te voy a comentar algunos pasos para que puedas empezar a desarrollar el tema del perdón. Primero, vas a hacer una lista de todas las personas a las que crees tú que te han hecho daño. Tu papá, tu mamá, tu ex esposo, tu amigo que te traicionó, no sé, la vecina que de pronto te trata mal o te mira feo, lo que sea. Cuando tú hagas esta lista, te vas a dar cuenta cuánta gente todavía hay y cuánta densidad estás acumulando todavía en tu ser. Elige una experiencia, vas a ir uno por uno, una experiencia de dolor con alguna de estas personas, aunque que aún estás cargando en tu vida. Y vas a escribir una carta de perdón hacia la experiencia y hacia la persona y a tus padres. ¿Por qué a tus padres? Porque muy probablemente en esa lista alguno de tus padres está, si no es que los dos. Pero ¿sabes qué? Muchas veces todo esto que tú estás viendo en estas listas y estas situaciones. Por ejemplo, colocaste la vez que tu ex esposo te traicionó, la vez que tu jefe te trató mal, que te hizo sentir humillada, la vez que de pronto un amigo te abandonó en una situación muy difícil, lo que sea, ¿no? Colocamos todas estas experiencias, pero muchas veces estas experiencias son solamente una proyección de una herida que yo ya he vivido antes. Yo ya me había sentido traicionado, yo ya me había sentido humillado, yo ya me había sentido abandonado. ¿Con quiénes? Con mis padres. Por eso es tan importante que tú hagas otra carta del perdón en relación a tus padres, que puedas empezar a hacer justamente cartas en relación al perdón, pero con tus padres, con tu madre y con la persona de la lista. ¿Sabes por qué? Porque eso te va a ayudar a terminar de liberar todo ese malestar emocional que estabas sintiendo dentro. Otra herramienta que puedes utilizar es la expiación de un curso de milagros. Una expiación es algo muy, muy bonito. Por acá está Joana, que ha estado en un programa mío, y ella les podría decir cómo, sinceramente, una expiación puede cambiar tu percepción de la situación. Una expiación es entregarle tu dolor a la fuente para que se te devuelva la percepción correcta y puedas ver el aprendizaje en esa situación. Listo, lo siguiente es hacer una lista de las personas que crees que tú dañaste de algún modo. De alguna forma de pronto has dañado a alguien o tú crees que dañaste. ¿A quién le pedirías perdón? Hazte esa pregunta, ¿a quién le pedirías perdón? Escribe una carta de perdón a la experiencia y a la persona y también a ti mismo. Apréndete a pedirte perdón a ti mismo. Súper importante que hagas esto y que cuando ya hayas tú hecho todos estos pasos del perdón, yo estoy segura que tú te vas a sentir como mucho más liviano y depurado, ¿no? Como que has depurado muchas cosas, te has quitado una mochilota de encima. Y ahora sí vamos a lo último. Los pasos a seguir en los próximos 90 días y me apuro porque ya a las 8 tienen ustedes otra clase. Listo. Para esto te quiero comentar algo que de hecho justamente lo dijo Bruce Lee. Esto está, miren, esto es evidencia. Hay una carta en la pared del Planet Hollywood en USA, en el estado de Estados Unidos, y Bruce Lee escribió, la carta tiene fecha del 9 de enero de 1970. Él dijo, para 1980, seré el mejor actor de cine oriental de los Estados Unidos y habré ganado $10 millones. A cambio realizaré la mejor actuación de la que sea capaz cada vez que esté ante cámara y viviré en paz y armonía. Bruce Lee, ojo, esta carta está colgada en ese lugar por algo, porque eso lo escribió él en 1970. Bruce Lee realizó 3 películas después de esta carta y en 1973, 3 años después, filmó Enter the Dragon, que le dio fama mundial. Milagro cumplido. ¿Sabes? Creo que todo esto que te estoy mostrando es por algo. Me dice por aquí Katia, sí, Jessica, por eso se recomienda la aromaterapia, porque al hacer de rosa de Damascena, no, la verdad que no conozco mucho de aromaterapia, corazón,
tiene vibración de 320, mira, qué lindo. Y la lavanda de 118, qué lindo, eso no lo sabía, pero miren, una nueva herramienta más, gracias corazón. Son vibraciones muy altas. Joana dice, sí, Jessica hermosa, gracias, gracias, gracias. Recordemos que somos uno a través del perdón desde el amor. Aún somos tal como Dios nos creó. Gracias, Joana Bella. Qué bueno. Listo. Esta historia que les quería contar de Bruce Lee es porque realmente lo que tú estás buscando también te está buscando a ti. Si tienes ese milagro en tu mente y en tu corazón, es por algo, corazón. Porque realmente hay una parte tuya que sabe que eso ya es. Ahora es momento de ir limpiando todo lo demás a través del ejercicio del perdón, terminar de anclar la emoción por los primeros ejercicios que se te dio y ya en estos 90 días lo que tú vas a hacer es impregnarlo en tu alma. Después de que hiciste todos estos pasos, el sistema de acciones diarias que debes de seguir, primero, en cada mañana te vas a levantar y al despertar te vas a escribir 10 cosas por lo que estás agradecido en tu vida. Lo segundo es que vas a escribir el decreto de tu milagro, lo que hicimos en el primer paso, recuerda, con la mano dominante. Si tú eres diestro, va a ser con la mano derecha y luego con la mano no dominante. ¿Por qué? Porque así activas cada hemisferio de tu cerebro y logras que todo tu cerebro esté conectado y se esté dirigiendo a lugares donde tú quieres. Antes de acostarte, perdona y agradece. Puedes escribir cartas, puedes simplemente visualizar que estás haciendo un ejercicio en donde sacas tu emoción y eres capaz de perdonarte, perdonar la experiencia y perdonar todo lo que estaba sucediendo con esta persona o personas en tu día a día. Antes de acostarte, perdona y agradece. Y se te dice que agradezcas para que veas el aprendizaje. ¿Qué aprendí de esta situación? De esta situación que de pronto fue difícil. No te vayas a acostar a la cama con rencores, porque de eso vas a crear más. Así que mucho cuidado con esto. Por eso también se te pide que lo último que hagas antes de acostarte, antes de dormir, cuando ya estés en tu cama, vas a volver a leer por última vez tu milagro y lo vas a visualizar tu objetivo. Te cuento un tip. Yo lo que hago es colocar incluso mi lectura, lo tengo debajo de mi almohada. O sea, lo coloco en mi almohadita, ahí tengo lo que he escrito, ¿no? Una copia de lo que he escrito. ¿Para qué? Para que la misma vibración se me termine pegando durante el sueño y eso hace que las cosas lleguen más sencillo y natural. Por eso te comento, corazón, que tú tienes el poder de elegir cómo quieres vivir cada experiencia y todo lo que se te ha compartido es para que elijas ponerlo en práctica. Listo. Y como último ya quiero comentarte esto. De hecho, esta es una frase del curso de milagros y dice, criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. Y bueno, para las personas que quieran comunicarse conmigo por interno, les comento que tengo algo más para ustedes, que bueno, es un curso muy bonito que voy a dar el sábado 26 y domingo 27 sobre manifestación. Son 2 días donde vamos a cerrar ciclos y vamos a empezar a abrirnos a lo nuevo con un sistema muy parecido a este, con ejercicios. Va a ser un taller full práctico. Y bueno, eso ha sido todo conmigo. Los dejo para que puedan ir a su siguiente clase. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Practica todo lo que hemos visto. Y me dejen en sus comentarios, pues también lo que han aprendido y ya para que podamos cerrar este espacio. No te olvides que eres una criatura de nuestro amado Padre Celestial, que fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. Vaya, cree muchos milagros en su vida. Listo, por aquí veo algunas personas y me dicen gracias, 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 gracias a ustedes, corazones hermosos. Ya nos vemos en otro momento. Recuerden que pueden escribirme por el chat. Besitos, bendiciones. Chao, chao. Listo, vamos a cerrar esto. Chao, chao.